En días pasados salió una nota que anunciaba que entre 11,000 y 14,000 niñas entre 10 y 14 años terminan embarazadas. ¿A qué se debe que nuestros adolescentes estén expuestos al embarazo no deseado? De igual forma, hace una semana los invité a ustedes a participar en una encuesta cuya pregunta era: ¿existe suficiente educación sexual en México? Hasta hoy, dicha encuesta arroja el resultado siguiente. El 100% de ustedes considera que en nuestro país no existe una educación sexual suficiente para los adolescentes. Yo quisiera darles otra visión de las cosas porque creo que en México, a reserva de muchas cosas, existe educación sexual. Sí, escucharon bien. A reserva de muchas situaciones en nuestro país, de manera general puedo decir que existe suficiente educación sexual en nuestro país. Si ustedes les preguntan a sus hijos, a sus alumnos, y yo he tenido la oportunidad de preguntarles en algunas ocasiones a mis pacientes si saben cuáles son las consecuencias de tener relaciones sin preservativo, la respuesta es que ellos saben que pueden quedar embarazados o tener una enfermedad sexual. Sin embargo, ¿qué los lleva a no cuidarse? ¿Qué los lleva a ponerse en riesgo? Uno de los factores principales de la adolescencia es que ellos buscan el riesgo, pero no es un tema del que voy a hablar hoy. Me parece que para poder abordar el tema de la sexualidad en México y la razón por la cual hay un alto porcentaje de adolescentes embarazadas en nuestro país es que no existe educación emocional. ¿Y qué es la educación emocional? Es la capacidad que yo tengo para entender lo que me está pasando y no solamente poder entenderlo, sino también poder decirlo con palabras. De manera general, en casa, y también puedo decir que en las escuelas, no se nos educa desde el plano afectivo. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la educación es la formación y el desarrollo de 3 habilidades: la intelectual, la moral y la afectiva. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros enseñamos biología en las escuelas, la mayoría de las veces biologizamos la sexualidad. Y me parece que es uno de los graves errores que tenemos como sociedad. Si nosotros solamente enseñamos a los chicos el proceso biológico por el cual se lleva a cabo la procreación del ser humano, se vuelve aburrido, tedioso, no les interesa. Y se deja de lado lo que sí les importa, que es qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que le pasa a mi cuerpo cuando empiezo a tener atracción por una chica o por un chico. Es decir, que no sabemos, porque nunca nos enseñaron tampoco a nosotros, cómo educar de manera afectiva. En casa es común que no se trabajen los duelos, que no nos enseñen cómo abordar una ruptura amorosa. El silencio suele imperar nuestras emociones. Y no sabemos, yo les puedo asegurar que no sabemos ponerle palabras a nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? Existen 2 graves errores. El primero es que nosotros tendemos como adultos a pensar en algún punto que la sexualidad es igual al sexo. Y entonces la palabra sexualidad nos espanta. Y cuando nuestro hijo empieza a abordar el tema de la sexualidad, nos angustia muchísimo. Y se vuelve contradictorio para ellos porque se vuelve algo prohibido, de lo cual toda la sociedad habla. Y se vuelve prohibido, pero les pasa y lo sienten y lo viven. No el sexo, la sexualidad. Entonces no saben qué hacer y buscan información que a lo mejor es de mala calidad. Se acercan a sus compañeros porque nosotros como adultos prohibimos casi siempre hablar de sexualidad. La sexualidad y el sexo no es lo mismo. El chico, nos guste o no, va a empezar a vivir y a sentir su sexualidad. El sexo es un segundo paso al cual, si queremos que nuestro hijo llegue de manera responsable, tendremos que hablarle de sexualidad. Y hablar de sexualidad implica hablar de ¿qué siento? ¿Qué es eso que me hace sentir? Otro error es exigirle a nuestros hijos que nos hablen de sexualidad, cuando en realidad lo que ahora el adolescente busca es privacidad y el cuerpo se vuelve algo propio, algo que escondo de mis papás porque ya me da pena. Entonces, me parece que uno de los caminos es que
en las escuelas se abran espacios para que los chicos puedan hablar de lo que les está pasando. Y si esos espacios no existen en las escuelas, habrá que buscar espacios externos. La escuela se dedica a educarnos de manera intelectual. Toda la parte de biología y el proceso biológico, los chicos lo saben, las consecuencias las saben. Pero ellos no piensan porque es imposible pensar en un momento de acto sexual. Piénsense ustedes como padres en un momento en el que van a tener relaciones sexuales, así. ¿Están pensando? No, se dejan llevar por el impulso. ¿Qué nos hace pensar que nuestros niños de 11, 12, 16 años se van a detener a pensar en las consecuencias en ese momento? La única vía es que nosotros les demos las herramientas para poder entender lo que les está pasando en ese momento y protegerse. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Adoleciendo Contigo. Los invito a que le den like, a que compartan esta emisión. Si tienen dudas y desean hacer una asesoría personal, pueden contactarme vía inbox. Muchísimas gracias.